Casa a la Carta tenemos un chef que nos va a traer los sabores de la Fórmula Uno prácticamente in situ. La Fórmula Uno está visitando los Estados Unidos y qué mejor que con nosotros Omar Álvarez, analista de la Fórmula Uno, colaborador de MotorLab, creador de contenido. Se- no sé, tendría que estar media hora dando todas las... No, además Nada, yo voy a nada. agregar algo. Además, siempre está desde el pitbull, porque es el que te da el dato preciso antes de cada uno de los grandes premios. Gracias, Steffi. Gracias, Edgardo. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por esa presentación que no sé si me merezca, pero bueno, como siempre, efectivamente metido en la Fórmula Uno hasta donde se puede y hasta donde nos permite siempre, como dices, Steffi, el pitbull, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo arranco, Sí, porque si acá. no después me voy y estamos mal. Genial, Siempre te dale. hago la misma. A ver, ya has sido chef de Carta a la Carta, así que más o menos conoces. ¿Has variado mucho de menú? ¿Preferís dejar de ser comensal y pasar a ser chef? ¿Cambiaste? ¿Cómo va eso? No, yo creo que igual, Steffi, la verdad es que trato de mantener siempre el mismo equilibrio y sigo más bien siendo un comensal, ¿no? Me encanta disfrutar, ¿no? De todos los platillos que la Fórmula Uno nos trae cada fin de semana de carrera, durante todas las temporadas. En esta es una temporada además que ha cambiado muchísimo, ¿no? Respecto a las últimas 8, donde había un dominio de color plateado y ahora el dominio es de otro color, con otros nombres y apellidos, ¿no? Pero sí que sigo disfrutando, siempre disfruto todo lo que sucede, a pesar de que hay cambios, a veces favoritismos, siempre se disfruta todo lo que pasa con la Fórmula Uno y como comensal, ¿no? Digamos. Ah, me encanta, me encanta. Además que cada vez van a ir engrosando más la cantidad de fines de semana, así que vamos a tener cada vez más platos para disfrutar. Sí. Porque es así. Estás en Estados Unidos y se viene Cota. ¿Cómo se vive un gran premio desde adentro de Estados Unidos? Gracias, Steffi. Sí, efectivamente, bueno, pues permanecemos todavía por acá en los Estados Unidos y se vive el Gran Premio de los Estados Unidos. Es un gran premio bastante particular, te diría yo. Es un gran premio muy peculiar, con características singulares respecto del resto del calendario por varias razones, ¿no? Primero, porque es el circuito, bueno, es el gran premio, mejor dicho, que tiene una historia muy vasta, uno de los grandes premios con más circuitos en la historia de la Fórmula Uno. De hecho, es eh, el territorio estadounidense es el territorio con más pistas, con más circuitos en la historia de la Fórmula Uno y con más circuitos de todo el mundo, ¿no? Ahora con el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Las Vegas del próximo año, bueno, pues llegaremos a 12 circuitos diferentes, lo cual, bueno, pues te habla de la historia que tiene este país, ¿no? En ese sentido, que no contradictoriamente o contrastantemente es el país quizá con menos afición en la historia de la Fórmula Uno, ¿no? Esto es algo bien característico, ¿no? Y bien importante porque no necesariamente es el país o había sido el país con la mejor afición. Yo creo que se está empezando a vivir, contestando concretamente a tu pregunta, la Fórmula Uno se está empezando a vivir de otra forma en los Estados Unidos. Creo que empieza a crecer la afición y bueno, todo esto debido a los esfuerzos que está haciendo, por supuesto, Liberty Media a través de la introducción de la serie Netflix, Eso te iba a decir. de todo lo que está pasando alrededor de, bueno, la integración de Miami, la integración ahora de Las Vegas, que pretende ser pues un gran premio completamente espectacular, verdaderamente espectacular, que regresará incluso a la competencia durante un sábado por la noche para hacer un espectáculo nocturno en la ciudad de Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. Entonces, todos estos ingredientes me parece que han influido en el incremento en la afición y de cómo se vive hoy en día en los Estados Unidos la Fórmula Uno. Incluso les podría decir que el año pasado, Estados Unidos, el Circuito de las Américas, el COTA, Sí. registró la entrada más importante en la historia de la Fórmula Uno, no solo de los Estados Unidos, sino de toda la Fórmula Uno, superando a Silverstone, superando a México, superando plazas
que históricamente han venido registrando las entradas más importantes en todo el mundo. Entonces, me parece que esto te dice cómo se está empezando a vivir en los Estados Unidos la Fórmula 1 y la nueva forma de ver la Fórmula 1 en este país, ¿no? Claro, claro. Omar, yo te quería preguntar porque siempre cuando hay una pelea por un título es una atracción extra. ¿Vamos por A o vamos por B? Ahora, esta expectativa, ¿cómo te parece que se va a vivir ya que Max Verstappen tiene el título, tiene su bicampeonato bajo el brazo? ¿Te parece que la expectativa va a ser menor para la carrera o va a ser exactamente la misma? Mira, evidentemente yo creo que el hecho de que uno de los campeonatos mundiales de pilotos, ya sea el de pilotos o de constructores, esté definido, evidentemente baja un poco la perspectiva, cambia un poquito el sentido o la visión por ver un gran premio en el que incluso puede definir el campeonato, ¿no? Como pasó anteriormente en Japón, que además, bueno, pues debido a todo lo que sucedió, hasta el final incluso no sabíamos si era el campeón del mundo o no, Max Verstappen, ¿no? Pero yo creo que la intensidad con la que se vive un gran premio, sabiendo que se puede definir el campeonato mundial de pilotos o de constructores, evidentemente es mayor cuando esto sucede, ¿no? Si llegan con el campeonato de pilotos ya definido o el constructor ya definido, la intensidad baja ligeramente. Sin embargo, me parece que ese es otro aspecto importante de esta ocasión en el Gran Premio de los Estados Unidos, me parece, porque un piloto latinoamericano está peleando el subcampeonato junto con Charles Leclerc, que es el piloto mexicano, Sergio Pérez, y por la cercanía que hay entre el Circuito de las Américas en Austin, Texas, que está pegado al territorio mexicano, pues evidentemente hay un incremento en la audiencia, ¿no? En este sentido. También por ver, me parece que los que no son partidarios de los pilotos latinoamericanos, los europeos, pues evidentemente estarán buscando que Max Verstappen siga rompiendo récords, ¿no? Pero me parece que eso es algo muy importante. Yo creo que la intensidad con la que se ve la Fórmula 1 hoy en día, o por lo menos nosotros que estamos, ¿no?, todo el tiempo metidos, pues la vemos con la misma intensidad. A mí no me importa si ya se definió el campeonato mundial. Hay muchas cosas todavía en juego, récords, por supuesto, datos y el subcampeonato y las posiciones atrás, ¿no? Entonces, y el campeonato de constructores, que me parece pues, es también muy importante, ¿no? De ahí dependen y se derivan una serie de cosas después de definirse. Así que todo está en juego todavía, ¿no? Max Verstappen arrancará el Gran Premio, arrancará la prueba de calificación el sábado, ya sabiendo que es campeón del mundo, pero bueno, está todavía pendiente por ahí una resolución de la definición de las sanciones y demás por parte de la FIA en cuanto a que su propio equipo infringió las reglas financieras. Así que, pues son muchos ingredientes los que nos tienen pendientes, ¿no? De lo que va a pasar el próximo fin de semana aquí en Austin, ¿no? Vos sabés que hago un paréntesis antes de seguir hablando puramente de Fórmula 1. Decías, bueno, tenemos eh, el interés de la comunidad latina por qué es lo que o cómo puede devenir la carrera de Checo Pérez y se da en Austin, en Texas. Si tenés datos de los años anteriores o lo has podido palpitar, lo has podido vivir, ¿qué presencia es mayor? ¿Se hace notar la presencia latina en el Gran Premio de Qatar? Sí, definitivamente sí, sí es notorio la presencia latina, latinoamericana y principalmente, te diría, pues, o mayormente la audiencia mexicana por la cercanía, como te decía. O sea, sí se nota. Por supuesto, hay banderas de todo el mundo, por supuesto, hay seguidores de todos los pilotos, hasta del que menos te lo imagines. Hay seguidores siempre en todas las pistas. Me ha tocado en las pistas en las que voy. La verdad es que se ve aficionados de los 20 pilotos, ¿no? Incluso de pilotos que ya no están corriendo. Pero sí hay una tendencia a verse una audiencia mayormente mexicana por la cercanía y además te explico, es una cuestión además me parece razonablemente lógica
por la cercanía, como te digo. O sea, la ciudad de Austin está a unas cuantas horas de la frontera con México. Estás aproximadamente a unas 6, 7 horas de la frontera con México, y Monterrey, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes de México, la segunda o tercera ciudad más poblada de México, y además con un ingreso importante, con el ingreso per cápita importante mexicano, pues tienen acceso a Austin muy fácilmente. O sea, estás prácticamente a un viaje de auto, Mira. unas cuantas horas estás en Austin. Entonces, pues evidentemente hay una audiencia mayormente mexicana, y sí se nota, ¿no? Sí se nota al recorrer la pista a lo largo de todas las curvas, y cuando hemos tenido la oportunidad de ir y tomando fotos a lo largo de esta pista, que es sensacional, la verdad, brutal, por sus características, pues ves a toda la gente apoyando al piloto mexicano, y gente de Colombia, gente de Argentina, gente de Venezuela, gente de todos lados en Latinoamérica apoyando al piloto mexicano. También, por supuesto, a los pilotos de habla hispana españoles, a los pilotos Fernando Alonso y Carlos Sainz, que de una o de otra manera, bueno, pues el idioma nos une, y entonces, bueno, pues se hace importante la presencia de la afición hispanoparlante en Austin, ¿no? Omar, me decías que hay hinchas de los 20 pilotos con sus banderas. ¿Viste alguna bandera, y que me disculpe, de la Tifi? Sí. Sí, me parece que sí, la verdad, Edgardo, y por supuesto, estuve en el Gran Premio de Canadá, y ahí evidentemente había mucho más, ¿no? Por ser un piloto local, pero sí he visto, incluso en Japón, no sé si llegaron a ver en las transmisiones, físicamente en Japón no pude, pero bueno, sí se veía en la retransmisión de la televisión el apoyo a prácticamente todos los pilotos de la parrilla actual, no importa de qué escudería sea, no importa, puede convivir. Me parece sensacional lo que nos mostró Japón, que pues, se puede convivir en un ambiente sensacional, yéndole a un piloto u a otro, incluso a Latifi, ¿no? Que es aparentemente el piloto que está, entre comillas, pues más odiado de toda la parrilla, ¿no? O más cuestionado, digámoslo así, porque no me parece que, no me Sí, parece que nadie odie Omine. a un piloto, ¿no? Vos sabés que yo le iba a decir, porque evidentemente él no lo vio en las redes, el, el seguidor de Latifi que se hizo el tatuaje porque Latifi Sí, consiguió puntos. sí, es increíble Ah, lo que porque pasa. Eduardo no lo vio. Entonces, por eso él te hizo esa pregunta. Ok, Ya no, sí, está desactualizado. la verdad es que hasta hay gente que hasta se ha tatuado el Sí, apellido y las iniciales de Latifi. O sea, es parte del show, ¿no? Yo creo que es sí. parte de todo lo que sucede alrededor de la Fórmula 1 y alrededor de todo el mundo, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta más antes de dejarlo a Edgardo que entre con los equipos y los pilotos y demás. Y es, estabas hablando de que Cota es un circuito fenomenal, lo pudiste recorrer. Eh, ¿Cuál es la curva que más te atrapó? ¿Cuál es el lugar que vos decís, acá se pueden dar los mejores sobrepasos? Contame un poquito de eso. Bueno, mira, efectivamente, este FIA es un circuito con varios puntos claves, es un circuito extraordinario que tiene una combinación de curvas muy lentas, horquillas muy lentas, y curvas muy rápidas, la, donde la parte técnica del monoplaza se exige al máximo la presión sobre los neumáticos, por ejemplo, altas velocidades, la degradación, etcétera, pues muy importante, sobre todo entre el final del sector 1 y el inicio del sector número 2, que es la parte quizá más fluida de todo el circuito. Es brutal porque ves pasar a los monoplazas a más de 270, 280 kilómetros por hora en una curva. Entonces, esa exigencia es brutal, la carga aerodinámica requerida es muy alta, y es sensacional verlos gestionar todo esto los pilotos. Pero quizá el punto más importante para mí, desde varios puntos de vista, varios ángulos, es la curva número 1. La curva número 1 tiene varias características. En principio, bueno, pues es la llegada, es la frenada de la arrancada, que está más o menos como unos 240, 250 metros aproximadamente desde la pole, desde la salida desde la partida de la parrilla de salida hasta la zona de la
frenada de la curva 1 hay aproximadamente unos 240 metros. Llegan todos a todo lo que da a frenar de manera muy brusca, todos entran al mismo tiempo y es una horquilla de más de 45 grados, mucho más de 45 grados, que además tiene una pendiente de aproximadamente 40 a 45 metros de altura respecto de la posición de la largada. Entonces, es una subida impresionante que si tú la ves parado en la parrilla de salida, pues ves como si fuera un edificio de muchos pisos, ¿no? En la altura que tiene en la cúspide justamente de la curva 1. Doblan a la izquierda en una curva bastante pronunciada, en una horquilla de más de 45 grados, y ahí empiezan a bajar a todo este sector que te platico de curvas desde la 2 hasta las 6 o 7, muy fluidas, muy rápidas, que además asemejan a sectores como los de Maggots y Beckett, por ejemplo, en Silverstone, son muy parecidos. De hecho, su diseño, hecho por el despacho de Hermann Tilke, se basó en este trazado, y lo mismo en algunas curvas también, como algunas curvas del circuito de Japón, de Suzuka, que fueron trasladadas en diseño a este sector, ¿no? Terminando el sector número 1, iniciando el sector número 2, que luego lleva otra vez a otra pendiente impresionante, no tan pronunciada como la curva 1, pero después de esta curva número 11, se arrancan en la recta principal, en la parte posterior, en el retorno del autódromo, del circuito, en la recta más larga de Cota, en donde llegan a alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros. El problema con esa recta, Steffi, es que la carga aerodinámica que requiere el circuito de las Américas es muy alta, entonces, bueno, pues evidentemente sufren en la recta, en la velocidad de punta, se sacrifica mucho. Pero creo que la curva 1 es el punto más importante, ¿no? De todos, o uno de los más importantes de todo el circuito. De hecho, es además uno de los 2 o 3 puntos clave para los sobrepasos en el circuito de las Américas. Bueno, yo con esto les mando un beso grande, me despido. No, yo, Omar, te agradezco muchísimo, te mando Bueno, un beso enorme y cuídense mucho. al contrario, Steffi, un beso enorme para ti hasta allá, hasta Mar del Plata. Me encantó verte, me encantó la invitación. Gracias, como siempre. Es un placer estar aquí con ustedes. Un besote. Nosotros Un beso. Seguimos, Edgardo. seguimos. Bien, bueno, yo te quería preguntar, Omar, justamente, ahora te voy a llevar a los equipos. Y desde tu punto de vista, ¿te parece que Red Bull va a dejar esa preferencia de Max Verstappen para apoyarlo a Chico Pérez por el subcampeonato? ¿O va a decir Max, seguir rompiendo todos los récords habidos y por haber, total, Chico llegando segundo, alcanza el subcampeonato sin problemas? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Edgardo. La verdad, me cuesta trabajo responderla porque me parece que si yo estuviera en la posición de tomar esa decisión, me costaría trabajo. O sea, apoyar, me parece que me inclinaría para apoyar eh, a mi piloto número 2 en conseguir el subcampeonato. Me parece que eso sería, en términos generales, para mí lo más importante como equipo. O sea, es mejor tener la segunda posición del campeonato a tener 14 victorias y que no logremos, o que Ferrari me gane el campeonato, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Me parece que en nivel de importancia, sí, el subcampeonato es más importante, ¿no? En jerarquía, incluso hasta en récords, ¿no? Me parece que es más importante tener la posición número 2, cerrar con broche de oro el campeonato con los pilotos 1 y 2, que además sería algo verdaderamente importante para Red Bull en este momento, ¿no? O sea, en la historia del equipo sería más importante a que Max Verstappen lograra nada más una victoria adicional, que por supuesto, pues sería importante para los números personales de Max Verstappen y también para los números y los récords del equipo, pero insisto, me parece que sería más importante eh, apoyar al piloto, en este caso el piloto que viene luchando por el subcampeonato, y no importa el nombre y el apellido, ojo, ¿no? Porque al margen de nuestro idioma, de nuestra nacionalidad, fuera quien fuera el piloto número 2 del equipo austriaco, me parece que el equipo debe de apoyarlo. Incluso por ahí
hubo algunas declaraciones de Helmut Marko, ¿no? En ese sentido, de que ahora deberían de apoyarlo, de que van a estar apoyándolo al máximo para poder lograr el subcampeonato. Me parece que es lo lógico, ¿no? Y eh, no está fácil, Edgardo. Realmente faltan que se dé la combinación de varios factores para que eso suceda, porque están muy pegados, están con diferencia de un solo punto, ¿no? No, De yo te unos cuantos. pregunto justamente porque después de los resultados del año pasado, después de lo visto este año hasta ahora, donde Red Bull es un auto, como se suele decir, de otra categoría, por errores de Ferrari, por el marsupeo de Mercedes y porque el resto de los autos yo los considero en la clase obrera, están trabajando para ver cómo pueden llevar algún puntito. Veo que el Red Bull es el auto a batir ahora en Cota y tal vez lo sea también en México, con lo cual tiene una gran oportunidad si lo apoyan a Chico Pérez para sacar una diferencia interesante. Sí, totalmente. Yo creo que te confirmaría, o sea, pienso exactamente lo mismo, Edgardo, coincido contigo en que el auto dominante de esta temporada es por mucho el Red Bull, ¿no? El RB18 es el auto más dominante, el auto más dominador y me han criticado incluso en las redes sociales porque he mencionado en varias ocasiones del dominio de Red Bull, que toda la gente aplaude o mucha gente aplaude del dominio, cuando yo critico ligeramente el hecho de que estaban, más bien la gente estaba esperando que ya no dominara Mercedes, ¿no? O sea, este tabú de que se acaben los dominios en la Fórmula 1 va a ser muy complicado, así ha sido históricamente, ¿no? El dominio de Ferrari en los años 2000, el dominio de Mercedes, aunque me digan que Mercedes dominó 8 años, sí, está bien, es mucho, ¿no? Pero yo sí noto ahora simplemente un cambio de nombre y apellido en el dominio en la Fórmula 1. Ahora es de origen austriaco y ahora se apellida Max Verstappen y su nombre es Max, ¿no? O sea, hoy sí hay claramente un dominio por parte de Red Bull y no necesariamente queríamos ver eso, ¿no? O por lo menos no, desde mi punto de vista. Yo quiero ver un poco más de equilibrio ganando, quiero ver más caras ganando, quiero ver más caras en el podium, quiero ver una Fórmula 1 mucho más equilibrada, pero sigue siendo un sueño guajiro, ¿no? Como le decimos en México, es un sueño que quizá no llegue pronto, ¿no? Sí hay un claro dominio de Red Bull, ya no es el dominio de Mercedes, evidentemente por lo que dices, el marsopeo y que les cambiaron la jugada y no dieron con la tecla, ¿no? Y Ferrari es un equipo eh, que tiene un auto extraordinario, muy poderoso, con una unidad de potencia muy importante y con una velocidad punta tremenda. Sin embargo, bueno, pues el equipo no logra amalgamar todo lo que se necesita para poder batir a Red Bull. Así que, bueno, por todos lados donde la veas, me parece que sí hay un dominio claro de Red Bull, ¿no? Bueno, llévate a Ferrari. Me acabas de llevar a Ferrari, que es el tema de este año, porque Ferrari yo considero que tiene mucho mejor auto que equipo. Veo que lo que el auto puede dar en pista, el equipo de alguna manera o de otra se lo sabotea, con errores propios, errores ajenos, errores de piloto. O sea, han hecho absolutamente todo para tirar un campeonato por la borda. Para esta carrera, ¿ves que puede ser realmente un rival para Red Bull? Mira, por cuestión de la pista, te diría que sí. Yo creo que es una pista que sí se presta para el F175. O sea, me parece que el chasis que hoy presenta y que hoy tiene Ferrari, junto con la unidad de potencia que presentó este año, me parece que se puede adaptar bastante bien al circuito de las Américas por las características de la pista, por justamente regresando un poco a lo que le contestaba yo a Steffi, del sector 1 y el sector 2 que me parecen son los más importantes, y me parece que ahí va a estar la clave del circuito durante este fin de semana, tanto con Red Bull como Ferrari, e incluiría a Mercedes en la jugada, porque me parece que Mercedes ha estado avanzando un poquito más. Pero Ferrari lo que tiene que hacer es no cometer errores, ¿no? Como bien lo mencionas. Ese me parece que es la clave. Ferrari debe de dejar de cometer errores porque ya está demostrado que Charles Leclerc tiene las manos, tiene 9 posiciones de privilegio, 9 poles, que 7 de ellas no las han convertido en una victoria. Entonces,
por diferentes razones, ¿no? No solamente estoy culpando al piloto, evidentemente es el equipo el que incluso de manera más importante ha fallado, ¿no? En la estrategia, en los pits, en diferentes formas, y me parece que tienen que poner mucha atención en estas últimas 4 carreras, empezando por la del Circuito de las Américas, por la primera visita de esta última etapa en América al continente, a nuestro continente, con el Circuito de las Américas, el Gran Premio de Estados Unidos. Seguirá 8 días después con México y después terminará con Brasil. Me parece importantísima esta última etapa, es el último sprint que tiene que jalar Ferrari para lograr el subcampeonato y no permitir que Checo se lo lleve, ¿no? Omar, vos que conocés bien el circuito de las Américas, viste que cuando uno ve los referenciales por televisión, uno ve los sector uno, sector 2, sector 3, y a veces hay sectores que le quedan más cómodos a un auto que a otros. Si tuvieras que pensar en estos tres sectores, ¿qué sector le quedaría cómodo a Ferrari y cuál le quedaría a Red Bull? ¿Coincidirían, por ejemplo, en el primer sector o serían diferentes? Yo creo que sí van a ser diferentes, Edgardo. Me parece que Red Bull está teniendo un mayor desempeño, un mejor desempeño en los sectores más rápidos, en los sectores más lentos. Ferrari está, me parece que puede ser el sector 3, por ejemplo, que es el más complicado, el más lento de los 3 sectores del circuito de las Américas. Me parece que Ferrari tiene que trabajar bastante bien en ese sector, ¿no? En el sector amarillo, digamos, en la última parte del circuito, en donde está el retorno y la llegada a la curva 20, en donde tiene que salir muy bien, o sea, la salida de las curvas tiene que trabajarlas muy bien Ferrari, porque, bueno, pues insisto, hay 2 o 3 horquillas muy pronunciadas de más de 45 grados, en donde pues la salida es muy importante. La tracción de esta pista es muy importante, transmitir ese poder de cada uno de los motores en la tracción es muy importante, ¿no? Ferrari me parece que puede estar bastante bien ahí en ese sector y digo, lo tiene que trabajar muy, muy bien. Ya veremos en las prácticas libres 1 y 2 lo que va a suceder. Desafortunadamente van a tener o afortunadamente van a tener 90 minutos en la práctica libre número 2, gracias a que van a probar los neumáticos prototipos del 2023 que no pudieron probar en Japón por la lluvia, ¿no? Si aquí se presenta también en piso seco, evidentemente tendrán que probar estos prototipos y ahí cambia un poco la estrategia del equipo en poner la puesta a punto para el domingo. Por eso la práctica libre número 3 toma o adquiere una importancia mucho mayor y ahí es donde tendrán que trabajar en estos 3 sectores. Me parece que el sector 1 y 2 está resuelto, donde deben de trabajar muy bien Ferrari es el sector 3, te diría, ¿no? Ahí puede ser la diferencia, Ferrari. Ahí me parece que puede ser la diferencia, sí. Recién me estabas hablando un poco de los neumáticos y antes de que te lleve a Mercedes, ¿algún pronóstico meteorológico para el fin de semana? ¿Va a brillar el sol y vamos a tener una carrera en seco? Fíjate que, de hecho, ayer publicamos el pronóstico meteorológico que sigo muy de cerca a través de la página del Motorlat. Y bueno, pues yo hago el artículo precisamente hablando de toda esta parte del clima. Y me parece que el pronóstico del clima para el fin de semana es bastante equilibrado. Te diría muy poca probabilidad de lluvia, el 1% el viernes, el 3% el sábado. Me parece que se incrementa el domingo un poquito, pero llega a aproximadamente al 20% de probabilidad de lluvia, lo cual no me parece que esté amenazando. Donde sí veo a lo mejor un cambio en la temperatura importante es en el frío. Es decir, hoy de hecho amanecimos aquí en Texas bastante, bastante fresco, te diría por abajo de los 20 grados, lo cual no había venido sucediendo eso y me parece que la tendencia va a ser durante toda la semana y hacia el fin de semana. En Austin, las ocasiones anteriores en las que he estado, normalmente baja la temperatura respecto a los grandes premios anteriores, ¿no? Que vimos temperaturas sofocantes en Singapur y demás, ¿no? Pero acá va a estar más fresco y eso juega un papel muy importante, ¿no? Sobre todo en el comportamiento de los compuestos de las cubiertas de Pirelli, Sí, ¿no? yo me acuerdo Será que, importante. perdón, que siempre el dolor de cabeza de Mercedes en su
bueno, en esos 8 años era cuando se enfriaba la pista para hacer que los neumáticos tomen la temperatura para dar el mejor rendimiento. Si habrá transpirado Luis tratando de conseguir eso. Totalmente. Y te llevo a Mercedes, te llevo a Mercedes. ¿A quién le pondrías una fichita para este fin de semana? No, tal vez para una victoria, pero para el mejor puesto del podio. ¿A George que viene con hambre o a Luis que viene con experiencia? Mira, si me tuviera que jugar a lo mejor alguna ficha por alguno de los pilotos del equipo de Brackley, me parece que se la pondría a Lewis Hamilton, porque precisamente por lo que mencionas, la experiencia es el piloto con más victorias en suelo norteamericano, en los grandes premios de los Estados Unidos. Ha ganado, si no me equivoco, 5 veces cuatro veces en este circuito, una en Indianápolis, y ha ganado con McLaren y ha ganado con Mercedes. Entonces, me parece que tiene una muy buena experiencia, eh, aunque bueno, no siempre eso es vital, ¿no? Pero me parece que tiene todos los elementos. Luis ha servido muchísimo su experiencia para el desarrollo del nuevo auto que les ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Regresar a la escena, a los podios. Por supuesto, bueno, pues son las únicas 3 escuderías que siguen copando el podio en toda la temporada, salvo McLaren por ahí. Lando Norris se coló por ahí en una ocasión y Fernando Alonso también se ha dado la pelea, y que incluso mencionándolos a los dos, son los dos equipos que me parece que de la parrilla, después de las 3 poderosas, me parece que son los dos que podrían estar luchando, ¿no? McLaren y Alpine. Pero regresando a Mercedes, me parece que Lewis Hamilton puede tener una muy buena carrera este fin de semana. De no suceder nada por ahí extraordinario, me parece que puede subirse al podio. Eh, Russell me parece que es un piloto extremadamente rápido, por supuesto que tiene la posibilidad también, pero con la experiencia, me quedaría con la experiencia de Lewis Hamilton, ¿no? Omar, bien. Correcto. Seguimos acá con nuestro amigo Omar Álvarez, analista de Fórmula Uno, colaborador de MotorLab, productor de material para Desde el Wall, desde el pit. Bueno, y tengo una pregunta, porque hablamos de Estados Unidos. Y Estados Unidos hace un tiempo que tiene su equipo en Fórmula Uno. ¿Cuánto atrae el equipo Haas a la afición americana? Bueno, mira, yo te diría que tristemente, muy poco, Edgardo. La verdad es que yo no veo, independientemente de que lo que te mencionaba yo al principio sobre la afición de todos los pilotos, que siempre hay gente que apoya a uno u a otro, siempre hay diversidad en la Fórmula Uno. En cuanto a los equipos, sí te diría que Haas, yo no veo una sector del público, sector de la gente que asiste y que ve las competencias de Fórmula Uno aquí en los Estados Unidos, que tienda a seguir al equipo norteamericano. A mí me parece que es más una cuestión de identidad, no por los resultados, ojo. O sea, es mi percepción personal, es que es más por cuestión de identidad. Es decir, todavía no está arraigado el equipo norteamericano al 100% en su país, porque no está aquí, ¿no? O sea, están 3 veces al año, ahora, en el próximo año estarán 3 veces visitando los Estados Unidos con la inclusión de Las Vegas, pero me parece que le falta presencia al equipo norteamericano en su país, ¿no? Teniendo su base más importante, y sigue siendo los headquarters, siguen estando en Reino Unido. Pues me parece que todavía hay esa falta de identidad y de propiedad del equipo, ¿no? Tú sabes, soy un agente de marketing, y me he dedicado al marketing durante toda mi vida, y siempre creo que las marcas son muy importantes, ¿no? El posicionamiento de una marca es muy importante en el público, ¿no? Objetivo, y me parece que Haas tiene que trabajar en ese sentido en cuanto a la marca, el posicionamiento de la marca Haas en el público norteamericano. Me parece que le falta trabajarse, ¿no? Y por supuesto que se puede hacer a lo largo, y se puede lograr a lo largo con aspectos como Netflix, como eventos más en casa, ¿no? Es decir, tú no puedes pretender que la afición tenga este
sentido de pertenencia si no estás aquí, ¿no? Y además, si no le das buenos resultados, ¿no? Porque además, bueno, pues hoy en día Haas pues sigue siendo uno de los equipos con menos resultados positivos en la parrilla actual, ¿no? Desde su debut, y me parece que le hace falta una buena actuación precisamente en Austin, ¿no? Precisamente aquí en el circuito de las Américas le faltaría un buen resultado, entrar con sus dos pilotos en la zona de los puntos, no sé, incluso pues un piloto norteamericano, ¿no? Que pues no se ve cerca, ¿no? Colton Herta, por supuesto, pues está por ahí propuesto, pero no en el equipo de Haas. Se barajan algunos otros nombres, pero no me parece que esté cerca la llegada de un piloto norteamericano a la Fórmula 1, no por lo pronto en el 2023, quizá en el 2024 y más adelante, ¿no? Entonces me parece que Haas tiene mucho que trabajar todavía en ese sentido, Edgardo. No veo el circuito repleto de banderas de Haas, por ejemplo, ¿no? Como sí vería sobre Red Bull por el piloto mexicano, sí veo banderas de Ferrari, por supuesto lo que es Ferrari, lo que ha hecho Ferrari a lo largo de toda la historia, pues es de lo que hablaba justamente, ¿no? Ferrari me parece que es la marca más importante, siempre lo he dicho, es la marca más importante de la Fórmula 1 como marca, ¿no? Hoy en día, bueno, no tiene un campeonato desde el 2007 y sin embargo, bueno, pues la gente sigue y sigue y sigue yéndole a Ferrari, ¿no? Y por ahí leía yo el otro día que todo mundo tiene a un ferrarista dentro, ¿no? Probablemente a mí me encanta la marca, no le voy a Ferrari, pero me fascina ver a la marca de Ferrari y todo lo que hace alrededor de su escudería, ¿no? Suponete, Omar, que mañana te suena el teléfono, lo atendés, o por supuesto en inglés, y te llama Jim Haas, y te dice, ¿qué piloto americano me recomendarías? Uf, pues mira, antes que nada, me parece que tendríamos que analizar todo el tema de la superlicencia, los puntos y todo esto, ¿no? Pero a mí me parece que, a lo mejor te voy a decir una verdadera tontería, pero me parece que hay pilotos que ya no son candidatos hoy, que ya no se barajan ahí en los nombres, ¿no? Como Colton Herta, que está evidentemente pues calientito, ¿no? Y que está en el mercado de pilotos. Pero, pues, por ejemplo, un Alexander Rossi me parece que es un piloto que tiene toda la capacidad, que tiene el sentido, la experiencia, me parece que sería un piloto que yo consideraría, ¿no? Que yo llamaría, ¿no? Por lo menos a un pool de 3, 4 opciones en las que estaría evaluando, ¿no? Por supuesto, Colton Herta, que viene haciendo las cosas muy, muy bien en los últimos años en la Indy, ¿no? La Indy me parece que se ha convertido en un semillero, ¿no? Entre comillas, precisamente para la Fórmula 1, ¿no? Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente el piloto que sale de la Fórmula 1 pues va y termina o en la Fórmula E, en la eléctrica, o en la Fórmula o en la Indy, ¿no? Pero me parece que hoy, pues ahí está la prueba, ¿no? Me parece que Colton Herta con Patricio Howard, por ejemplo, también, pues me parece que otro piloto que debe de estar en la Fórmula 1 en los próximos años, ¿no? Pero es difícil, la verdad, reunir las características necesarias para subirte a un Fórmula 1, no importa que sea Haas, que sea o Williams, que son los equipos coleros, ¿no? Los equipos menos agraciados en la Fórmula 1, pues se requiere de capacidad, experiencia, habilidad, y que además todos los factores se conjuguen, ¿no? O sea, el dinero, ¿no? El sponsor, que la propia escudería te abra la puerta, tenga la posibilidad de llamarte, ¿no? Yo creo que eso siempre ha sido, ¿no? Creo que a lo largo de la historia me parece que llegar a la Fórmula 1 no es cosa fácil, ¿no? Y para ir cerrando esta charla de amigos, porque realmente el menú es exquisito, te quería preguntar, el año pasado el mejor piloto, no de el Olimpo, Mercedes, Red Bull, Ferrari, fue justamente Daniel Ricciardo con su McLaren que llegó quinto. Con la relación que tiene Ricciardo con McLaren, no creo que se vuelva a repetir. Puede, pero no creo. ¿A quién ves el mejor del resto para este domingo? Bueno, mira, te decía hace un rato que mencionaba que
me parece que detrás de los tres grandes, detrás de los tres poderosos, y los tres poderosos por diferentes razones en los últimos años, porque hoy en día pues, el poderoso es Red Bull, ¿no? Pero, y probablemente Ferrari, pero y Mercedes estaría atrás, pero quitando a estos tres que han sido los equipos más poderosos de los últimos años, yo veo una lucha muy cerrada entre Alpine y McLaren. Fernando Alonso ha tenido un desempeño extraordinario en esta temporada, a pesar del equipo, a pesar del Alpine, ¿no? Que sigue siendo el llamerito, ¿no? Me parece que pues, el hecho de haberle cambiado el nombre de Renault Alpine no funcionó y es lógico, ¿no? Cambiarle la nomenclatura a un chasis o a un equipo no te va a dar, no te va a quitar décimas de segundo en la pista, ¿no? Entonces se necesitan muchas otras cosas para eso, pero me parece que Fernando Alonso, yo apostaría por Fernando Alonso por este fin de semana. Sin embargo, bueno, pues el circuito no creo que sea un circuito que se le vaya a dar muy bien a Alpine, salvo que llueva, ¿no? Porque ya se demostró, tanto en Canadá como en Singapur, que, bueno, pues bajo piso mojado, número uno, Alonso es un extraordinario piloto, conduciendo bajo condiciones de piso mojado. Y el número dos, el comportamiento del chasis del Alpine es extraordinario en piso mojado, en la combinación con los neumáticos intermedios o con los full wet, ¿no? Pero de comportarse o de estar todo el fin de semana corriendo bajo piso seco, va a ser difícil que Alpine lo logre. Y ahí es donde entraría quizá Lando Norris, ¿no? No Richardo, porque bueno, pues ya Richardo efectivamente, como dices, va de salida, ya las características y la atmósfera que vive Daniel Richardo, desafortunadamente para él, no son las mejores. Entonces, me parece que en ese sentido Lando Norris tendría una cierta ventaja, ¿no? Y además de que Lando Norris, pues me parece que es de lo mejor del resto, ¿no? Así que, pues ahí va a estar. Yo creo que la tocada va a estar entre Lando Norris, Fernando Alonso y probablemente ahí un poquito más atrás un Pierre Gasly, ¿no? Que se puede colar con el Alfa Tauri si tomamos en cuenta la unidad de potencia Honda, ¿no? O Red Bull Powertrains ahora, ¿no? Bajo la base de Honda, que pues, en este circuito pudiera dar mucho que hablar, ¿no? Omar, yo te quiero agradecer muchísimo por esta charla más que amena, un mundo de los autos. Realmente, muchas gracias. Y antes de cerrar, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo puede ver esas infografías que ya ve la infografía y ya sabe cómo es la carrera? No precisa prácticamente a veces leer nada. Gracias, Edgardo. De verdad te lo agradezco. Al contrario, de verdad es un placer estar aquí con ustedes en este extraordinario programa que lleva ya muchos años, que encabezas desde hace muchísimos años, que se sienta uno en la mesa a disfrutar muchísimo los platillos que siempre nos preparas bueno, pues tratar de ponerle un poquito de sal y pimienta desde nuestro lado siempre es un gusto, ¿no? Es un honor, de verdad, para mí estar en este espacio creo que sigue siendo todos los sábados, ¿no? Lo tienes todos los sábados y bueno, pues ya se extendieron a YouTube y a otras redes sociales y me parece extraordinario, los felicito a ti y a Estefanía, hacen un trabajo excepcional y bueno, pues te diría que bueno, a mí me pueden seguir en lo personal, me pueden seguir como @elpitwall, precisamente, que es la plataforma pues donde que estoy desarrollando, ya llevo varios años desarrollando como generador de contenido, precisamente, @elpitwall en todas las plataformas y redes sociales, así me encuentran, o con mi nombre, ¿no? Omar Álvarez, pero básicamente el nombre de las plataformas es @elpitwall, incluso en YouTube, bueno, pues pueden seguir ahora hago videos mucho más cortitos y también ahora ya estoy en TikTok, que bueno, pues no soy de la generación de TikTok, Edgardo, somos de generaciones anteriores, pero bueno, la necesidad de estar presente en las nuevas generaciones, pues te obliga a aprender un poco de todo, y también en TikTok comparto videos muy cortitos de no más de 2 minutos, precisamente con las características más importantes de cada pista, con los aspectos más importantes y la infografía, digamos, de cada circuito,
en video, ¿no? De no más de 2 minutos. Y por supuesto, pues todo el trabajo que hago alrededor de Motorlat, motorlat.com y @motorlat, en donde comparto todas las infografías justamente de los circuitos, de los grandes premios, de quiénes son los más ganadores, las escuderías más ganadoras y los pilotos más ganadores en cada escenario, en fin, tratando pues siempre de compartir con toda la audiencia un poquito más de información para que la gente tenga el contexto cada fin de semana que hay carrera, ¿no? Omar, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante desde Mar del Plata y por supuesto te vamos a volver a seguir convocando como chef de Carta a la Carta. Me va a dar muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación, Edgardo, un verdadero placer, y gracias por todo el tiempo y la oportunidad. Un saludo para todos.